Ahora tocaremos un punto y es ¿qué postura tenemos nosotros como grupo? ¿Cuál es nuestro punto de vista? Pues desde el principio nosotros como grupo estamos en desacuerdo de que la corrupción tenga espacio aquí en el Perú. La persistencia de la corrupción, las prácticas corruptas a gran escala siempre han sido el pan de cada día, debilitando tanto instituciones públicas como instituciones democráticas y generando un gran interés propio, como ya sabemos. Para combatir esta corrupción, tenemos que hacer y eliminar desde la raíz, pero sabemos que años tras años esto ha ido repitiéndose, ha ido buscando cómo enquistarse en el Perú. La corrupción lamentablemente se mantiene inherente a la política peruana a lo largo de los años. Entre lo más reciente se tiene el gobierno de Alberto Fujimori, que es el tema principal, donde la violencia y los escándalos de corrupción se fueron descubriendo con el término de su gobierno. Hasta el gobierno de Martín Vizcarra, donde aún hay investigaciones sobre las vacunas irregulares del COVID, sobre todas esas cosas. Es por eso que nuestra postura como grupo es que no apoyamos a ningún tipo de corrupción y no justificamos que algún político sea corrupto. Y pues necesitamos políticas más reales y más versátiles, más únicas y más reales. ¿Qué permanencias identificadas sobre el tema de desarrollo en tu ensayo hay en la actualidad? Bueno, la persistencia, la persistencia de la corrupción en la política peruana a lo largo del tiempo, desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta el mandato de el señor Martín Vizcarra, los escándalos y los actos corruptos aún siguen siendo constantes, revelando los problemas sistemáticos en la integridad gubernamental. La mención de investigaciones en el 2020 sobre las vacunaciones irregulares y compras sobrevaloradas durante la pandemia del COVID-19 subraya la relevancia actual del problema. Por otro lado, esto refleja la misma dinámica que usaba el señor Alberto Fujimori cuando apareció la peste de la cólera y usó para favorecer la compra sobrevalorada de medicamentos que generaron una pérdida aproximada de 190 millones al Estado peruano de dólares. Por ello, se llega a que la corrupción es el principal problema en el Perú, muy por encima de la delincuencia y de la pobreza y la falta de empleo. Aumentó que se ha originado por los actos vinculados al poder político y al cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones. Bueno, Miss, en esta oportunidad voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo, en tu ensayo en la actualidad, ¿no? Bueno, Miss, si bien hay que recordar que el gobierno de Fujimori no fue tan ventajoso como digamos, ya que en su gobierno se cometió mucha matanza, hubo mucha corrupción, hubo mucho lavado de activos, pues, los beneficiados fueron sus representantes o congresistas o ministros de ese entonces, ¿no? Y el mismo Fujimori. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la actualidad? Bueno, desde ese entonces se ha logrado bajar la corrupción, no en su totalidad, pero se ha bajado un poco. Pero ni hay que mencionar que la corrupción se mantiene ahí o sigue ahí. Por ejemplo, hay que recordar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el caso de Odebrecht, el lavado de activos realizado en ese entonces, el gobierno de Martín Vizcarra, la sobrevalorización de la adquisición de vacunas, ¿no? Para combatir la pandemia del COVID-19, el gobierno de Martín Vizcarra, que fue acusado por colusión, lavado de activos e integrar una red criminal, ¿no? Y hoy en día que contamos con la presidenta Dina Boluarte,
también se ve la corrupción, pero no en su totalidad como en ese entonces. Bueno, hemos pasado en 4 años por 6 gobiernos y hemos estado inestablemente, como bien decir, ¿no? No hemos tenido estabilidad política desde los 4 años y esperemos hoy en día mantener esa estabilidad, aunque no es mucho, pero la corrupción se muestra de poco a poco, ¿no? Bueno, mismos puntos que hemos identificado han sido esos, que la corrupción en el gobierno de Fujimori ha sido grande, se cometió muchos delitos, tanto los ministros, congresistas que gobernaban en ese entonces, ¿no? Y el mismo Fujimori, bueno, en la actualidad ha bajado la corrupción, pero se mantiene, y ni bien que se mantiene. Como he mencionado, hemos pasado en 4 años por 6 gobiernos, ¿no? Diferentes presidentes. Bueno, en conclusión, podemos hacer mención que podemos seguir mejorando. Y si bien sabes, queremos cambiar el sistema político en nuestro país, debemos seguir mejorando cada día al día, ¿no? Y no cometer actos de corrupción que eso llevan o deterioran el país y también las entidades públicas, ¿no? Ya que ellos son mal vistos o dicen, wow, esa es la empresa o es la entidad que cometió corrupción. Y no es recomendable, ¿no? Entre las personas o entre la sociedad. Mayormente lo que debemos es evitar a la corrupción, pero eso se dará poco a poco, ¿no? Pero hoy en día, bueno, nosotros los jóvenes no vivimos mucho la corrupción que se vivió en el gobierno de Fujimori, ¿no? Y espero no vuelva a pasar lo que pasó en el gobierno de Fujimori. Gracias, Miss. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la pregunta: ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Rivera, en el 2009, se refiere a la megacorrupción durante el gobierno de Fujimori. Además, destaca la necesidad de una justicia efectiva para abordar la corrupción a niveles significativos del gobierno. Ugarteche, en el 2004, introduce el concepto de nueva corrupción, caracterizada por el uso de información privilegiada para obtener contratos millonarios sin licitación. Bustamante, 2020. Su mención podría indicar la inclusión de varias perspectivas y fuentes para respaldar la argumentación general sobre la corrupción en la política peruana. Garay, 2022. Su cita parece respaldar la idea de que la corrupción persiste a lo largo del tiempo en la política peruana, generando un creciente interés público en medidas contra la corrupción. En resumen, el ensayo se apoya en una variedad de autores que han estudiado y documentado la corrupción en diferentes momentos y contextos políticos en el Perú. Estos autores proporcionan evidencia, datos y perspectivas que respaldan la argumentación del ensayo. Gracias.